Este es el hombre que abrió el mar en dos, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Habló con Dios cara a cara, pero casi arruina su propósito antes de comenzar. Esta es la historia real de Moisés y lo que nadie te cuenta sobre sus errores. Moisés no nació líder, nació condenado a muerte. El faraón, temeroso del creciente número de hebreos en su reino, ordenó una masacre. A todos los bebés varones hebreos debían ser asesinados, pero en medio del terror, una madre desafió el decreto. Jochebed escondió a su hijo durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tejió una canasta de juncos, la calafateó con brea y asfalto y colocó a su bebé dentro. Con el corazón roto, lo dejó a la deriva en las aguas del Nilo, confiando en un milagro. El milagro llegó en la forma de la propia hija del faraón. Mientras se bañaba en el río, encontró la canasta. Al ver al niño llorar, sintió compasión. A pesar de saber que era uno de los niños hebreos sentenciados, decidió adoptarlo. Y así, Moisés, el niño que debía morir, fue criado como un príncipe en el palacio del hombre que había ordenado su muerte. Imagínalo, an hebreo por sangre, egipcio por educación, un príncipe con un secreto, un alma dividida entre 2 mundos. Creció rodeado de lujos y poder, pero con una identidad fracturada que lo perseguiría durante décadas. A los 40 años, la tensión interna de Moisés explotó. Un día, vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. La sangre de sus antepasados hirvió en sus venas. En un arrebato de furia, actuó impulsivamente. Miró a su alrededor y, al no ver a nadie, mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Creyó que su secreto estaba a salvo. Pero al día siguiente, al intentar mediar en una pelea entre 2 hebreos, uno de ellos le espetó: «¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». El miedo lo paralizó. Su secreto había sido descubierto. Cuando la noticia llegó a oídos del faraón, Moisés supo que su vida corría peligro. El futuro libertador de Israel se convirtió en un fugitivo. Huyó de Egipto, del palacio, de su pasado. Cruzó el desierto y se refugió en la tierra de Madián. El príncipe se convirtió en pastor. Pasó los siguientes 40 años en el anonimato del desierto, cuidando ovejas, lejos de cualquier trono o destino grandioso. A veces, el proceso de Dios no comienza con promoción y reconocimiento, sino con aislamiento y quebrantamiento. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, algo extraordinario rompió la monotonía de su vida. Vio una zarza que ardía con un fuego intenso, pero no se consumía. La curiosidad lo atrajo. Al acercarse, una voz poderosa y resonante lo llamó por su nombre desde el fuego. Moisés, Moisés. Era la voz de Dios. No fue un discurso teológico. Fue un llamado personal e ineludible. Dios le reveló su plan. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor y he descendido para liberarlos. Y tú, Moisés, vas a ir ante el faraón y sacarás a mi pueblo de Egipto. Pero el hombre que había pasado 40 años en el silencio del desierto no respondió con valentía. Respondió con una letanía de excusas. Primero, la duda sobre su propia capacidad. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Luego, el miedo al rechazo. ¿Y si no me creen? ¿Ni me hacen caso? Y finalmente, la inseguridad más profunda: Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. El hombre que estaba destinado a hablar con reyes y recibir la ley de Dios tenía miedo de hablar en público. A pesar de sus miedos, Moisés obedeció. Regresó a Egipto, al lugar del que había huido como un asesino. Se presentó ante el faraón no con un ejército, sino con una simple vara de pastor, sin una estrategia militar, sin un plan político, solo con una orden divina: deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón fue un rotundo no, cargado de desprecio. Y así comenzó el enfrentamiento épico. 10 plagas devastadoras
cayeron sobre Egipto, cada una un juicio directo contra los dioses egipcios y una demostración del poder del Dios de Israel. El agua se convirtió en sangre, las ranas cubrieron la tierra, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo de fuego, las langostas, la oscuridad palpable y finalmente, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. Solo entonces, con el corazón destrozado por el dolor, el faraón cedió. El pueblo de Israel fue liberado, pero la libertad fue efímera. Apenas habían partido cuando el faraón, endurecido una vez más, cambió de opinión y lanzó a su ejército de carros en su persecución. Los hebreos se encontraron atrapados. Delante de ellos, el Mar Rojo detrás, el ejército más poderoso del mundo. El pánico se apoderó del pueblo. Clamaron a Moisés, llenos de miedo y acusaciones. En ese momento de crisis total, Moisés, por orden de Dios, levantó su vara sobre el mar. Y entonces, el milagro comenzó a desplegarse. Pero aquí está el detalle, que a menudo pasamos por alto. No fue instantáneo. La Biblia dice que un fuerte viento del este sopló durante toda la noche, dividiendo las aguas. El milagro requirió tiempo y fe en la oscuridad. A veces, la intervención de Dios ya está en marcha, mucho antes de que podamos ver el resultado final. Después de la liberación, después de presenciar milagros asombrosos, después de subir al monte Sinaí y recibir los 10 mandamientos directamente de la mano de Dios, Moisés cometió el error que definiría el final de su vida. Durante los 40 años de travesía por el desierto, el pueblo se quejó constantemente. Se quejaron de la falta de comida, de la falta de agua, de la monotonía del maná. En un lugar llamado Meriba, la congregación, desesperada por la sed, se amotinó contra Moisés, y Aarón en Dios le dio a Moisés una instrucción clara. Toma la vara y habla la roca a la vista de ellos, y ella dará su agua. Pero Moisés, agotado por décadas de quejas y rebelión, perdió el control. La frustración y la ira lo consumieron. En lugar de hablar a la roca como Dios le había ordenado, se dirigió al pueblo con amargura. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña para vosotros? Y en un acto de desobediencia y arrogancia, golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua brotó en abundancia, pero el acto de Moisés tuvo una consecuencia devastadora. Dios le dijo: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El hombre que guió a todo un pueblo hacia la libertad no cruzaría la línea de meta. Moisés no fue un héroe perfecto de vitral. Fue impulsivo, como cuando mató al egipcio. Fue inseguro, como cuando se escondió detrás de sus excusas ante la zarza ardiente. Fue humano, como cuando la frustración lo llevó a desobedecer a Dios. Pero a pesar de sus fallas, en el balance final de su vida, fue un hombre obediente. Y esa obediencia imperfecta marcó la diferencia en la historia de la redención. Quizás hoy te encuentras en tu propio desierto. Quizás sientes que has perdido años valiosos, que has cometido errores irreparables. Tal vez has dudado cuando sentiste que Dios te llamaba a algo más grande. La historia de Moisés nos enseña que Dios no busca la perfección, busca la disposición. El mismo Dios que habló desde una zarza en llamas, que transformó a un pastor fugitivo en un libertador, sigue llamando hoy. La pregunta no es si eres perfecto. La pregunta es, ¿responderás al llamado?